Bueno, y como lo comentábamos antes del corte, no se trata de tener sobrepeso o no, se trata de que hombres y mujeres en esta partecita de aquí, bajemos las cámaras un toque, acumulamos grasa, cierta gordurita que no hay manera, que uno dice, ¿cómo me la quito y por qué yo? Bueno, vamos a ver si el especialista hoy nos aclara todas estas dudas y está con nosotros el endocrinólogo, el doctor Alejandro Kopp. Muy buenos días, doctor. Buenos días. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué aquí se nos acumula esa grasa? Cuando hablamos de que la grasa se acumula, estamos hablando de que se acumula en una célula que llamamos adipocito, y esta célula en realidad está en varias partes del cuerpo, principalmente debajo de la piel, pero también en ciertas partes como el tórax y el abdomen. Y hay algunos factores que pueden predisponer a que esa grasa se acumule en esas zonas. Definitivamente hay factores genéticos, hereditarios, y uno lo puede observar viendo la historia de la familia. Sí. Pero también hay otros factores, como son los factores hormonales. Definitivamente esto es más frecuente en los hombres que en las mujeres. De ahí que probablemente haya factores que tengan que ver con las hormonas masculinas, pero también hormonas como el cortisol participa. Pero definitivamente un factor muy importante son los malos hábitos de vida, lo que hablamos de una vida, un estilo de vida no saludable, que implica principalmente la falta de ejercicio físico, que es fundamental, y algunos alimentos como el exceso de grasas de origen animal, el exceso de azúcares refinados, pero también muy importantemente también el tabaquismo, el exceso de licor y otros hábitos como podría ser la falta de sueño, el estrés, también favorecen para que se produzca eso. Ahora, doctor, la cantidad de grasa que se acumule, como usted bien decía, el lugar, porque ahora hablamos del abdomen, pero también aquí, los hombres, bueno, y nosotras las mujeres también aquí, ¿verdad? Digamos, el lugar donde se acumule la grasa, ¿afecta o tiene un impacto diferente en nuestra salud? Sí, es muy importante, por eso es importante clasificar al paciente, porque la grasa que se acumula en esas zonas tiene un efecto más perjudicial para la salud. Aumenta el riesgo de una gran cantidad de padecimientos. Decimos que probablemente hasta casi 200 condiciones o enfermedades pueden estar asociadas directamente a la obesidad, y principalmente cuando esa obesidad se acumula a nivel abdominal. Ahora, y vamos, doctor, si me puede acompañar por aquí, vemos estas imágenes, porque de repente uno dice, y lo hemos oído con diferentes expertos, ¿verdad?, que el perímetro que tenga nuestro abdomen puede realmente marcar un impacto diferente en nuestra salud. Sí, eso es muy importante, y por eso hay medidas muy fáciles y muy sencillas, como es medir la cintura abdominal. Con solo una cinta métrica vamos a poder determinar esa medida, y hay parámetros que están establecidos para diferentes poblaciones y hay diferencias en ese sentido. Pero si tomamos en cuenta la recomendación de la Asociación Latinoamericana de Diabetes para la población latinoamericana, se dice que un hombre que tenga una cintura de más de 94 centímetros o una mujer con una cintura de más de 88 centímetros ya está en riesgo de tener todas estas complicaciones. ¿Qué ataca más, doctor? ¿Diabetes en este caso o también podría ser el corazón? Ambas son de las condiciones metabólicas más predispuestas a sufrir cuando hay este tipo de obesidad. Pero como le decía, hay otro montón de condiciones que tal vez no son tan bien conocidas, pero por ejemplo cáncer, definitivamente. También. El 20% de los cánceres se dice que tienen algún tipo de relación con la obesidad. Y en la mujer, muy importante, cáncer de mama, cáncer de útero, páncreas. Sí, no se puede dejar, no se puede. Ahora, no se puede subestimar, doctor. Me voy a poner aquí, que aquí está la mujer, solo para tener para que todas hagamos el ejercicio en casa. ¿Dónde me debo medir la cintura? Porque uno dice, bueno, aquí, con referencia al ombliguito, ¿dónde me la debo medir para saber que mi pancita está debajo del nivel para estar bien? Correcto, sí. La indicación es que se debe medir exactamente a la altura donde termina la cadera, el hueso de la cadera, que es esta zona. Y se mide la circunferencia a partir de este lugar, y eso es lo que tomamos como la medida. En cuenta para tomar, para que todos lo tengan en cuenta en casa y puedan hacer el ejercicio que realmente nos va a cuidar. Ahora,
esa grasita que se acumula aquí, ¿verdad? Si esa grasita se queda, ¿a dónde va? ¿A las arterias? ¿Taponea? ¿Cómo es que va degenerándonos? Sí, eso es muy importante. Hay que recordar que el tejido graso que hablábamos del adipocito es una célula que también tiene varias funciones. Produce hormonas, produce sustancias que tienen un efecto inflamatorio a nivel de órganos y también a nivel de las arterias, y eso es lo que favorece a que se vayan produciendo alteraciones como es la aterosclerosis, el cierre de las arterias, que va a afectar el funcionamiento de prácticamente todos los órganos. Ahora, doctor, ¿qué pasa cuando la grasita esta se acumula, por ejemplo, en las caderas, en los muslos, ¿verdad? En esta parte de atrás de las nalgas y aquí abajo, que se nos acumula ya también con el paso de los años? ¿Cómo nos puede impactar también en la salud toda esta grasa? Bueno, esta diferenciación del sitio donde se acumula la grasa es importante, porque definitivamente este tipo de obesidad va a tener menos predisposición a estas condiciones metabólicas que hablábamos. Sin embargo, no va a estar exenta de otras complicaciones. Las complicaciones osteoarticulares, los problemas de desgaste en las articulaciones van a estar presentes independientemente del tipo de obesidad que tenemos. Pero sí, definitivamente esta obesidad que se acumula en la parte debajo de la piel principalmente tiene menos riesgo de estas complicaciones metabólicas que hablábamos. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso, obviemos la pancita y veamos una mujer que del todo no tiene pancita y no tiene grasa acumulada aquí, pero que sí tiene los bracitos gorditos, ¿verdad? Y que sufre con estas partes, o las piernillas gordillas, que inclusive se le pega mucho, ¿verdad? En esta parte de la entrepierna, que también es un sufrimiento cuando uno anda en enaguas o vestido. Ahí, ¿en qué podría impactarnos? ¿Es menos peligroso? ¿Es peligroso? Es menos peligroso. Es muy difícil que la grasa se acumule exclusivamente en una zona y no se acumule en otras. Las demás. Usualmente hay un acúmulo generalizado. Pero cuando predomina en las zonas periféricas, en las extremidades, el riesgo es mucho menor, y estas pacientes probablemente tengan una mayor chance de disminuir su peso con los diferentes tipos de tratamientos que se deben de utilizar. Ahora, doctor, ¿en qué momento consideramos que una persona es obesa? Esto es un dato importante. Yo creo que uno de los mensajes que debemos de tener es que hay que actuar tempranamente, ¿verdad? Y como les decía, esta medida de la cintura es algo muy sencillo que se puede hacer en cualquier consulta médica y que debe de registrarse para que el médico pueda ir monitoreando desde cuándo dejó de ser una circunferencia normal y actuar en ese momento. La obesidad es una enfermedad que es progresiva, que es crónica, y por eso si la atacamos tempranamente vamos a tener más probabilidad de obtener un efecto favorable. También tenemos medidas clásicas que es para determinar cuándo es una persona que tiene sobrepeso y obesidad, que es lo que conocemos como el índice de masa corporal, que es simplemente una relación entre el peso y la talla de la persona. Y eso es algo muy sencillo que todo médico puede hacer y que puede alertar a su paciente de cuándo debe iniciar un tratamiento específico para este problema. Ahora, doctor, yo sé que para muchos doctores esto definitivamente es un punto negro, ¿verdad? Cuando hablamos de esa cantidad de dietas locas que hacen las diferentes personas en casa, que dicen, bueno, no, ya tengo que bajar 4 kilos, y aquellas dietas de no comer nada de por aquí o de por allá. ¿Cuál sería realmente la recomendación? Porque uno lo que quiere además no solo es perder el peso necesario y esa grasa, sino que mantenerla en el tiempo. Sí, correcto. Yo creo que el concepto también aquí es importante. El manejo es multidisciplinario. No podemos depender exclusivamente de una dieta, porque como usted bien lo dice, hay muchas dietas y la mayoría funcionan, pero para que una dieta funcione debe de ser una dieta que se pueda mantener en el tiempo. No puede ser una medida para unas semanas o unos meses, porque la enfermedad va a estar ahí y debemos seguir adelante con el cuidado. También debe ser una dieta que definitivamente reduzca la cantidad de calorías totales y la cantidad de los alimentos que hablábamos de que son más predisponentes para desarrollar la enfermedad.
Ahora, doctor, si hablamos de nosotras las mujeres, que todo el tema hormonal que llega a determinada edad, y sé que muchas se van a identificar conmigo, ¿verdad? Después de determinada edad, uno ya cuando tenía 20, 30 años, uno un fin de semana disminuía la ingesta y ya había bajado el kilito que quería. Hoy por hoy, mover esa grasita o mover ese peso es muy complicado. Y llegamos muchas, digamos, previo a la menopausia o a la menopausia con una pancita que uno dice, ¿cómo me la bajo? Y se va haciendo más gordita cada vez. Sí, y tal vez aclarar que no todo el problema es la menopausia, sí, sino que también estamos hablando de la edad. Y decíamos que esto es un factor que es una enfermedad progresiva, lo cual va empeorando con la edad, y por eso conforme vamos envejeciendo, vamos adquiriendo mayor riesgo de desarrollarla. Claro. Pero por eso le decía que debemos actuar tempranamente. No debemos esperarnos a tener un exceso ya demasiado grande para tomar alguna acción, sino actuar desde que podamos detectar esas alteraciones tan sencillas. Démosle una luz de esperanza, doctora, a todas las mujeres que también repiten y repiten y se quejan constantemente. Pero si yo no como casi nada, verdaderamente me cuido, pero la pancita me crece, ¿verdad? O no logro, digamos, bajarla. ¿Qué luz se le puede dar? No, yo creo que la luz es que sí hay tratamiento, pero debemos de cambiar esos hábitos definitivamente que mencionamos, y a veces es muy difícil, esa es la parte más difícil. El ejercicio es fundamental y desgraciadamente cada vez hay más dificultades, la gente se queja, no tengo tiempo, no me gusta sudar, etcétera. Pero hay que hacer ese cambio. También, dichosamente, hay opciones de terapia farmacológica que podría en algún momento utilizarse, pero como le decía, es un tratamiento multidisciplinario que involucra el médico, involucra al psicólogo para manejar diferentes temas de ansiedad, para la comida, la persona que facilite el ejercicio físico, etcétera. Y yo creo que cuando se trabaja en equipo y de forma temprana, la probabilidad de éxito es mucho mayor. ¿Con los años tenemos que disminuir lo que comemos, doctor? Sí, porque probablemente gastamos menos también, energía, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que debe existir un balance entre las dos cosas. Ahora, esa grasita que se nos acumula, no importa en qué parte, se va convirtiendo en algo como duro. Es decir, esa grasa se pone como muy sólida y uno dice, bueno, es que ya es parte de ella, o porque hay una grasa que es más fofa, ¿verdad? Bueno, no sé si esto depende en qué parte del cuerpo esté, pero hay grasas más fofitas y otras más duritas. Lo que pasa es que no es tanto en la consistencia, sino que tiene que ver con esas células que hablábamos inicialmente. Ajá. Entre más cantidad de células haya, más difícil va a ser reducirlas. Cuando esas células simplemente han crecido de tamaño, se pueden reducir, pero ahí van a estar, ¿verdad? Entonces yo creo que el mensaje sería más bien evitar que se acumulen, pero para eso hay que actuar muy tempranamente. O sea, como desde siempre. Desde siempre, ¿verdad? Desde siempre. Doctor Copa, ha sido un placer conversar con usted. Muchísimas gracias. Bueno, y a prevenir siempre en todo lo de la salud es, ¿verdad? Sembrar para luego cosechar. Así es. Que pase un feliz día, doctor. Gracias, muy amables. Bueno, y óigame bien, Doc, porque otra lucha cuando estamos sube y baja de peso son o no las estrías. Y las que más sufrimos somos nosotras, las mujeres.